Bien, chicos, este no está igual. Vamos adelante. Eh, a ver, entrará más, por si acaso. ¿Cuánto está ahorita? 19, bueno, ya, está más o menos. Vamos a continuar donde estábamos la anterior vez. Voy a repasar medio minuto para que agarren el hilo. Estábamos, bueno, ya vimos lo de la fotoquímica, de la visión, la retina, cómo se lleva a cabo el proceso de transducción, ¿verdad? Los procesos de cis a trans. Cacho, ¿alguien quiere entrar? Bueno, Em, ¿Cómo cambia las proteínas que contienen el pigmento? Tienen su cambio estructural, eso les mostré. Aquí supongo que con esto queda bastante claro, toda la proteína, los dominios y en medio la rodopsina que cambia su estructura de un estado cis a estado trans y con eso activa o más bien desactiva una proteína que es el GMP cíclico, la cual al desactivarse se separa del canal de sodio que está en la parte externa del cono del bastón y deja de entrar corriente, y esa corriente normalmente en reposo siempre está fluyendo. En términos de cargas, entras como sodio, sale como potasio, de manera que es una especie de circulación de la corriente que se llama la corriente oscura. Ahí estábamos, ¿verdad? ¿Alguien quiere entrar? Ok. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Los que han estado la anterior vez, si es que han estado los que están ahora. ¿Alguna pregunta sobre cómo es la corriente oscura o cómo se produce la transducción? Creo que no, doctor. Supongo que no, ¿no? Nadie dice nada. Ya. Ok, entonces vamos adelante. Bien. Bien. Otro aspecto que vamos a ver ahora, después vamos a volver a lo que estamos viendo, de la corriente oscura y después cómo sigue el proceso. Antes de eso, vamos a hablar un poco de la retina en general, la sensibilidad y de cómo están distribuidos los conos y bastones. ¿Ok? Entonces, aquí a la derecha ustedes tienen una gráfica en la que muestra la densidad de los receptores, o sea, cuántos receptores por milímetro cuadrado, conos o bastones. Y aquí abajo está la distancia a partir de la fóvea hacia un lado y hacia el otro lado. Acuérdense que es una esfera. Si es una esfera, entonces hacemos un corte en la mitad de la esfera y hacemos un corte transversal al ojo. Tendríamos o sea, siendo la esfera, si vamos avanzando a lo largo de la esfera, vamos a ir marcando, teniendo ciertas distancias, ¿no? Y como esa esfera es en grados, entonces a partir de la esfera, que es 0, hacia un lado, hacia el lado temporal, digamos que en este caso sería el ojo izquierdo, hacia la parte temporal
0, 10, 20, 30, 40, hasta 70, 80, bueno, aquí 70 grados. Hacia el lado nasal, o sea, del ojo hacia la nariz, igual, 10, 20, hasta 90 grados, pero en medio entre 10, bueno, entre 15 y 20, como ven aquí, hay una parte en que no hay nada, que es el disco óptico, que es el punto ciego, donde es la entrada de todos de las fibras nerviosas, de todas las células ganglionares, por tanto no son receptores. Ese es el punto ciego, ¿no? Que es el disco óptico, se llama. Perdón. Esa parte no tiene sensibilidad, no es receptor. ¿Ok? Perdón, ¿alguien quiere entrar, creo, todavía? Bueno, ya. Bien, esa es una cosa. Entonces, a partir de la fobia, que es el 0, vamos a seguir la línea de los conos primero, ¿no? A partir del 0, fíjense, la densidad en ese punto, en el 0, es máximo, es el pico, que está más o menos alrededor de 180, casi, digamos, 180 receptores por milímetro cuadrado. Esa es la densidad. ¿Ok? 180 receptores. No, perdón. 180.000 es por 10 a la 3. 180.000 receptores por milímetro cuadrado. Entonces, imagínense lo que es 1 milímetro cuadrado. Saben que esto es 1 milímetro de lado por otro milímetro de lado. Es un punto prácticamente, un cuadradito. Un cuadrito de los... No sé si ustedes usan todavía los cuadernos cuadriculados, pero de cuadrícula pequeña. Si tienen esos, si los han conocido, esos eran 1 milímetro, o sea, cuadritos de 1 milímetro. Los que creo ahora usan son de medio centímetro, ¿no? Son más cuadros grandes. Si han tenido esos pequeñitos o si han conocido 1 milímetro cuadrado, ese es. En ese cuadradito hay 180.000 receptores. Esa sería la máxima densidad. Pero si ustedes se fijan, la línea cae directamente yendo hacia la parte temporal, cae desde el 180.000, sigue mucho, 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 en muy poco espacio, digamos aquí a 2, 3 grados, hay 40.000, o sea, digamos, va cayendo en el pico hasta 180.000, a medio grado 140.000, un poquito más 120.000, 100.000, etc., ¿no? Cuando llega aquí a 5 grados más o menos, tiene 40.000. Y cuando está en 20, digamos aquí, 20.000 es cuando está a 7, 8, 4. En 10 grados, si es prácticamente 1.000, 2.000, es muy bajo, y de ahí se mantiene a lo largo de toda la esfera. La cantidad de conos que hay es muy baja, ¿no? Muy pequeñita. La densidad. Entonces, significa que de la fobia hacia el extremo, hacia todo el lado de la retina, prácticamente en toda la retina es muy baja, excepto en la parte central, que es la fobia, que es aquí de 10 a 10, entre 10 y 10, donde se concentra la mayor parte, casi el 100% de los conos. Y justo en el punto central es donde hay mayor densidad, ¿no? O sea, esa es la parte máxima de visión. Si vamos hacia el otro lado es exactamente igual, excepto que entre 15 y 20 hay una parte donde no hay ni conos ni bastones, lo que les decía que es el punto ciego, que es el disco óptico, ¿no? Y luego es igual. Espérenme un minutito, tengo algo que cubrirme, me está haciendo mucho frío, espérenme un minuto.
Ya volví, disculpen. Es que me estaba haciendo mucho frío y ya me estoy resfriando. Ok. Seguimos entonces con esto. Entonces, acuérdense, los conos son altamente concentrados en la fovea, entre 10 y 10 grados. 10 grados hacia la parte temporal, 10 grados hacia la parte nasal y especialmente entre 5 y 5, ¿no? De ahí sería. En el resto de la retina hay muy pocos conos. En cambio, los bastones es más bien al revés. A nivel de la fovea, la densidad es muy baja. Conforme vamos hacia la parte temporal, aumenta un poquitito. Lo máximo se da más o menos a 20 grados. Si ustedes ven, conforme vamos avanzando, va a aumentar rápidamente la densidad. Cada vez más conos, más bastones. Llega al pico aproximadamente en 20 grados, que contiene ahí más o menos 160.000. No llega a la misma densidad, pero son 160.000. Y de ahí, conforme vamos hacia la periferia de la esfera del ojo, van disminuyendo. Entonces, miren, fíjense, más o menos con 30 grados, ya tenemos 120.000, a 40 grados 100.000, 50 grados 80.000, así sucesivamente. Y cuando llega a 70 grados, llega a 40.000. Al otro lado es lo mismo, excepto, ya saben, el punto ciego donde no hay ningún receptor, pero es más o menos igual y hasta 90 grados, ¿no? En 90 grados, hacia la parte nasal, ahí llega más o menos a 50.000 bastones por milímetro cuadrado. ¿Ok? Esa es la distribución. Entonces, ¿qué significa esta distribución? Que como los conos son los que transducen la luz en color, entonces la visión en color está dada aquí, en esta parte, en la fovea, en el centro del ojo, ¿no? En la parte justo posterior a la entrada del iris. En cambio, los conos, los bastones, que no son los de la visión en color, sino los que detectan simplemente la presencia de luz u oscuridad, ¿no? Entonces, están en toda la periferia. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, el ojo en sí, todo lo que hacemos en el día y viendo en el color y todo eso, para eso utilizamos la fovea. En cambio, bueno, en realidad se usa todo el ojo, ¿no? Pero en el sentido, la visión principal está dada aquí. El resto también ve, muy bien, pero es especialmente para la visión nocturna y es de muy alta sensibilidad. Los conos no son muy sensibles, en cambio los bastones son muchísimo más sensibles. Bueno, una de las razones es esta distribución. ¿Ok? Bueno, supongo que está claro. Ahora, al otro lado, si vamos la luz en color. La visión en color que se produce, les decía, en la parte donde están los conos, en la fovea, ahí se produce esa visión en color gracias a 3 tipos de conos, o más bien la distribución que está dada por 3 tipos de conos. Son unos que reaccionan a la luz azul, otros a la luz verde y otros a la luz roja. ¿Ok? Entonces se llama así cono azul, cono verde y cono rojo. ¿Cuál es la diferencia respecto de los bastones? Simplemente que la rodopsina es sensible a un tipo de color. ¿Y de qué depende eso? Depende de la longitud de onda. ¿Y qué es la longitud de onda? Pues, me pueden decir para que yo me ubique a qué nivel están ustedes en esa parte de física.
¿Alguien puede decirme qué es la longitud de onda? Quiero saber si saben o no saben lo que es la longitud de onda, para que les explique o no. ¿Alguien? ¿Nadie sabe? Es que dígame si saben o no saben. O me paso nomás y ya los dejo a ustedes. Supongo que saben. Doctor, ¿sabes qué es la distancia? Perdón, Irineo, ¿qué ¿Es la dices? distancia? Más fuerte. ¿La distancia de qué? A ver, pues la distancia. Longitud, pues distancia. Ya, más o menos. No sé cómo explicarlo. Ya, les explico igual aquí rapidito. Ya. Gracias, Irineo. Eres el único valiente. Sí. Cuando hablamos de cualquier, en este caso, energía, sea lumínica o sonora, etcétera, estamos hablando de ondas, ¿no? Todas las ondas suben y bajan. Vamos a ir atrás un ratito. Cuando yo les mostraba. Aquí, por ejemplo, aquí, en esta lámina que les mostré la anterior vez, tiene aquí unas ondas, ¿no? Esta es la luz que está llegando. Y creo que hay otra igual, a ver. Aquí, igual. Esta es la luz, así en ondas, ¿ok? Aquí se ve mejor. Ok, estas ondas tienen subidas y bajadas, y si medimos la distancia, lo que decía Irineo, de pico a pico, tiene cierta distancia, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama longitud de onda. Si es más chico o más grande, eso es inversamente a la frecuencia. Mientras más alta es la frecuencia, la distancia entre pico y pico es menor, la longitud de onda es menor. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es justamente de eso, la longitud de onda. Y se mide, como ve, en nanómetros. Entonces, ustedes ven aquí abajo, en esta figura, tenemos el espectro visible desde el rojo hasta el violeta. Rojo es la capacidad, digamos, que tenemos de ver la capacidad de, ¿cómo digo? O sea, podemos ver entre cierta longitud de onda y otra longitud de onda, ¿no? Eso es nuestro margen de visión, no podemos ver más allá. Entonces, aquí en este espectro, según la longitud de onda, va a ser una luz de color diferente. Las más bajas son las 700 nanómetros de longitud de onda, que es el color rojo. Conforme va aumentando, disminuyendo más bien la longitud de onda, significa que en realidad va aumentando la frecuencia, son inversamente proporcionales, ¿no? Disminuye la longitud de onda y aumenta la frecuencia. Entonces, del rojo va pasando luego al anaranjado, luego la luz amarilla, que está, si ustedes ven, más o menos entre 600 y 550, más o menos. Luego viene el verde, luego el azul, luego el morado. El morado tiene la longitud de onda más corta o la mayor frecuencia. Más después de esto viene la luz ultravioleta, es la que no se ve. O sea, no podemos ver, pero existe. Y más allá, después vienen otras frecuencias que son muy altísimas, que son ya de la radiación X, ¿no? Los rayos X. Luego las emisiones gamma y beta de los átomos. Pero hay radiación igual. Y a este otro lado, hacia el rojo,
Aquí el rojo es el 700, más allá es el infrarrojo. Y si ustedes han visto unas películas, el ejército norteamericano tiene unos lentes que ven infrarrojo y entonces se los ve, como por ejemplo en esa película había en el Terminator, ¿no? Se ponían sus lentes y podían percibir al extraterrestre. Era esos lentes que son de infrarrojo captan solamente calor y ese calor lo que están captando es la energía electromagnética que es con longitud de onda mayor a 700, ¿no? O de baja frecuencia, si quieren. Esa es la infrarroja. ¿Ok? ¿Qué es lo que utilizan, por ejemplo? Todos los aparatos de televisión. ¿Quién quiere entrar? Tengo que admitir. Un poco tarde, pero bueno. Todos los aparatos de la tele, ¿no? Ustedes tienen el control, el control remoto, ¿no? De la tele, de sus aparatos de música, etcétera. Todo eso se comunican a ese nivel con ese tipo de ondas, con infrarrojos. Bueno, eso es simplemente para que entiendan bien de qué se trata esta parte. Entonces, tiene así. Como ven ustedes aquí en la gráfica, los conos rojos responden a la luz que está entre 680, bueno, para ir mejor de chiquito a grande, entre 470 a 680, más o menos. Ese es el rango, ¿no? Como ustedes ven aquí, esa curva es la luz, el rango, ¿no? Los verdes van a absorber, los conos verdes van a ser sensibles, eso se llama absorber, a más o menos entre 450 a 620. Y los conos azules van a ser sensibles a la luz entre 390 y 520 más o menos, ¿no? Entonces, les estoy calculando de aquí, de la línea. ¿Okay? Esta gráfica lo que les está mostrando es justamente la absorción de luz, porcentaje del máximo. Entonces, si interpretamos esta línea celeste, lo que dice esa línea celeste es que los conos celestes absorben la luz en estos rangos de 380 a 520, ¿no? En ese rango. Pero específicamente la máxima absorción es este rango pequeñito, ¿no? Es el punto azul. Entonces, el cono azul percibe específicamente en estos. Esa es ¿cómo seríamos? Porcentaje de la absorción de luz, ¿no? Entonces, los conos absorben el 100% de luz en esta longitud de onda, que sería exactamente 450, 440 más o menos, ¿no? El verde, la máxima absorción está más o menos en 490. Y el rojo, bueno, la luz amarilla que nosotros percibimos es la combinación de dos. En otras palabras, estos conos responden a esta longitud de onda, ¿no? A esta absorción de longitud de onda, pero para la visión en color, si ustedes ven, es la combinación de un cono con otro cono. Por ejemplo, la luz amarilla no son sensibles a la luz amarilla, sino que para lo amarillo que vemos se da porque se activan los conos que están activados aquí. O sea, para ver la luz amarilla, cuando nos llega luz amarilla, se activan los dos tipos de cono, el rojo y el verde.
¿no? Que es a una longitud de onda de más o menos de 550. Gracias a eso podemos ver la luz amarilla. O sea, no tenemos conos de luz amarilla, sino conos de verdes y conos rojos. Y cuando llega luz amarilla se activan los dos tipos de conos y nosotros percibimos el amarillo gracias a la activación de los dos tipos de conos. Y entonces, si ustedes ven todos los colores que vemos, en realidad van a ser resultado de la activación de un cono, de dos conos o de tres tipos de conos según vean. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí este verde, el resultado de la activación de aquí, de los conos rojos, azules y también de los verdes. Este azul más azul es la activación del verde con el azul, dos tipos de conos, ¿no? Y así sucesivamente. Si quieren ver, por ejemplo, el morado, bueno, es básicamente del azul. Pero el anaranjado vemos por la activación del cono verde y del cono rojo. Y así. ¿Ok? Entonces, en resumen, todo el espectro de luz que nos llega lo vemos gracias a la activación de casi siempre de dos o los tres conos, tipos de conos. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? No es muy simple de entender, pero lo he tratado de explicar bien. Bien. Bueno, aquí tienen lo mismo. En la gráfica de aquí, bueno, esta gráfica de aquí al lado es exactamente la misma que les he mostrado. Está un poco más, bueno, aquí más bien se incluye la parte de los bastones. Con la longitud de onda igual. Azules, cono verde y cono rojo, ¿no? Así, sus longitudes de onda. Y los bastones están aquí. Absorben luz, o sea, se activan, digamos así, con la luz cuando está entre 420 a 580. Ese es el rango de activación de los bastones. ¿Ok? Pero ¿alguien quiere entrar? Jonathan. Bien, a este otro lado, aquí abajo, a la derecha y abajo, tenemos es lo mismo, pero especificando así ya exactamente la visión, ¿no? Lo que les decía. Nosotros vemos el azul aquí, el verde, el amarillo, el anaranjado y el rojo, ¿no? Y la participación de cada uno de los conos. Por ejemplo, para el anaranjado hay 42% de participación del verde y del rojo. Luego, a este punto es el 83% rojo. Para ver el verde, 83% más bien del verde. Para ver este verde que es verde agua, digamos, así, 67% del verde, pero el resto 36% del rojo, etcétera, ¿no? Aquí, esa es la combinación. Ese es un cuadrito del gallito, así que analícenlo bien para que comprendan bien cómo es. Bien, y el otro fenómeno importante que es del conos y bastones es la adaptación, el fenómeno de adaptación. ¿Cómo se adaptan? ¿Cómo significa? ¿Cómo nuestro ojo se acomoda a la cantidad de luz? ¿Cómo pasa de luz a oscuridad y de oscuridad a luz, ¿no? Eso es la adaptación. Entonces, en este gráfico aquí, lo que muestra es la adaptación de los conos y de los bastones. Entonces, por un lado, tiene la sensibilidad de la retina, aquí, en las ejes de las IES, y aquí en minutos en la oscuridad, ¿no? Entonces, aquí lo que está mostrando es cómo se adapta cuando pasamos de la luz a la oscuridad. Por ejemplo, cuando estamos afuera y de pronto entramos a una sala oscura al cine, digamos, ¿sí? ¿Cómo el ojo se adapta a esa situación?
Ya tienen que llegar más temprano, chicos. Janet Angulo. Ok, entonces, de eso estamos hablando, de la adaptación. Si ustedes ven aquí, el eje de las IES es una escala logarítmica, no es una escala simple, sino no es decimal, es logarítmica, ¿no? Supongo que todos ya saben que es una escala logarítmica. Si no saben, preguntarán. Entonces, si ustedes ven esta gráfica, aquí le puedo todavía ponerla en grande, pero bueno. Esta gráfica, ustedes ven, van a seguir la línea roja, ¿no? En este momento es cuando empieza, digamos, alguien entra de mucha luz, de luz normal, a un espacio totalmente oscuro, ¿ok? Entonces, más o menos en 10 minutos, los conos se adaptan a esa nueva situación y van, más o menos la sensibilidad de la retina cambia de 1, más bien, sí, de 1 hasta más o menos unos 70, ¿no? Hasta 70. Eso es logarítmico, por si acaso, ¿no? Aquí sería, sí, más o menos 70. ¿Ok? O sea que para que se adapta, digamos, 10 veces, unas 70, 80 veces en 10 minutos, ¿no? En 10 minutos logra adaptarse a eso. En cambio, los bastones se adaptan eso, pero siguen adaptándose más tiempo, y entonces ustedes se fijan, en 40 minutos llega a la total adaptación y llega más o menos a 10.000 veces, o sea, adaptarse 10.000 veces más. Es capaz de aumentar su sensibilidad de 0 a 10.000, ¿no? E incluso, como dicen el Gaito, llega hasta 1.000.000 de veces de adaptación. O sea, es una propiedad, digamos, del ojo muy importante para que podamos realmente ver. Se adapta esa es la parte que se adapta de la retina. 1.000.000 de veces de adaptación es la retina más la parte del sistema nervioso, porque también se adapta. Eh, eh, entonces, todo en conjunto, realmente podemos cambiar. Es que no es cambiar, sino bueno, adaptarnos, ¿no? Es la palabra más correcta. De no poder ver bien a poder ver bien en esa oscuridad, ¿no? Que ustedes seguramente todos han pasado, han tenido esa experiencia de estar afuera, llegar y el cine ya está empezado, o bueno, que esté no empezado, y estén ya sentados, están en luz, y de pronto ya se apaga la luz, ¿no? Ahí no hay mucha diferencia, pero sí se nota mucho más si están viniendo de afuera, directamente de la luz del sol, y entran directamente a la sala del cine oscuro. Entran y los primeros 5 segundos no ven nada. Desde ese momento empieza la adaptación. Entonces, conforme pasa el tiempo, si se acuerdan, si han vivido esa experiencia, un poquito después ya empiezan a ver un poco de sombras, las sombras más claro, y ya después bueno, pueden ver quién está al lado y si hay o no hay asientos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el proceso de adaptación y eso depende de varios factores, ¿no? La retina es uno de ellos, el más importante, que se adapta en nivel de la retina, y luego se adapta también la otra parte que vamos a ver después, que son las células mismas de la retina, las otras células, y aparte el mismo cerebro en la parte occipital se adapta. Entonces, bueno, sumando esas tres adaptaciones, se puede
aumentar la sensibilidad hasta 1.000.000 de veces. En este caso, hablando solamente de la retina, de los conos y bastones, los conos se adaptan en 10 minutos logran aumentar su sensibilidad de 1 hasta 70 veces. No es mucho, ¿no? La visión en color. Los conos, en cambio, si en el tiempo van a adaptarse mucho y pueden llegar hasta 10.000 veces. ¿Ok? Por eso los bastones son los que llegan hasta 10.000 veces. Por eso los bastones son los que considerados como los que dan la visión en la nocturna, ¿no? En la noche vemos gracias principalmente a los bastones, no a los conos. Ok, bueno, hasta ahí es la parte inicial de la fotoquímica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay más. Entonces, voy a cambiar de diapositivas. Dígame, ¿alguna pregunta antes que cambie? Ninguna, doctor. Ya, para Irineo, que es el único que habla, nada. Para el resto, supongo que no. Eres la voz de todos, Irineo, gracias. Ya, voy a dejar de presentar un minuto, voy a presentarla otra hora. Un minutito, ¿dónde estamos? Vamos a la segunda. Ok. Bien, entonces, para que nos ubiquemos, ahora hemos empezado hace dos clases. Hemos visto la recepción, todos los lentes. Acabamos de ver la traducción. Ahora vamos a seguir viendo un poco más de la traducción y luego el transporte de esa señal. ¿Ok? Entonces, te voy a poner en modo lectura aquí. Ya, aquí estamos. Sí, todos están viendo, ¿no? Alcanza a ver. Está bien. Ok. Bien, vamos a entrar a lo siguiente, que es la neurofisiología de la visión. Ya hemos visto la estructura así de la rápida de la retina. Les vuelvo a mostrar los tipos de células que están involucrados. Este es otro dibujo que es parecido. Tiene aquí la capa pigmentaria, conos y bastones, la capa plexiforme, que son las sinapsis. Luego tienen las células bipolares. Ahora sí tomen mucha atención a las células porque vamos a hablar mucho de esto. Las células bipolares. Luego ahí tienen entre los conos y las células bipolares las células horizontales. Luego entre las células bipolares, perdón, de las células bipolares vienen su conexión a las células ganglionares. Y como ven aquí, los axones de las células ganglionares son los que van a formar el nervio óptico. ¿Okay? Eso es re importante. Ahí tiene sus tres tipos de fibras, las W, las X y las Y. Son las fibras ganglionares. Y entre las fibras ganglionares y las fibras células bipolares, hay otras células que son las células amacrinas, que como ven ustedes, igual que las horizontales, en ambos casos, extienden sus dendritas y sus axones así en forma horizontal, haciendo más bien conexión con otras células. Esas son muy importantes para la adaptación y para la visión. Pero el camino principal de la señal visual es a partir de los conos, pasa por las células bipolares y las células bipolares a las células ganglionares y luego al cerebro. Entonces, en la estructura de la retina tienen aquí
todos los tipos de células retinianas, que son fotorreceptores, células bipolares, células horizontales, células homogéneas y células ganglionares W, X y Y. ¿Ok? Esos son los elementos con los que vamos a trabajar ahora. Bien, vamos a volver un poquito atrás. Estábamos, bueno, ahora al principio y la anterior clase ya les dijimos, ¿no? Hay una corriente oscura, es la corriente que normalmente está circulando en la retina, en las células, en los receptores específicamente. ¿Ok? Entonces, esta es una ampliación de esa situación. Tenemos el disco, tenemos el fotorreceptor aquí, la rodopsina, en medio, ya saben cómo es, cis, trans, etcétera, etcétera. Y al lado está la proteína G, que es la transducina, eso es lo que les decía, que está inactiva en este momento. Está inactiva, ¿ok? Cerca de eso tienen aquí la membrana igual, un canal de sodio que está abierto gracias a que tiene unido un segundo mensajero que es el GMP cíclico, ¿no? Entonces, este GMP cíclico que está unido al canal, es un canal, digamos, sensible al ligando, ¿no? Para que se ubiquen en lo que estamos hablando. Este canal está abierto, por tanto está entrando el sodio, por tanto este receptor, esta célula, cono o bastón, está despolarizado. ¿Ok? Cuando llega la luz, aquí como ustedes ven, llega la luz, se produce lo que ya les he explicado, el blanqueamiento y la transformación del 11-cis a trans. Esa transformación hace que se active esta transducina, esta proteína G, y entonces se transforma de GDP a GTP, y esa GTP lo que hace es activar una enzima que es la fosfodiesterasa, que estaba aquí, ustedes ven aquí estaba en paz, en reposo. Activa la fosfodiesterasa, y lo que hace la fosfodiesterasa es, digamos en términos coloquiales, sacar el GMP cíclico que estaba unido al canal de sodio y convertirlo de GMP cíclico a GMP. Eso es lo que hace la fosfodiesterasa, lo convierte. Y al convertirlo así hace que se separe del canal y el canal se cierra. Y si el canal se cierra, deja de entrar sodio. Y si deja de entrar sodio, la célula que estaba despolarizada se hiperpolariza. En realidad se repolariza, es lo más correcto, pero bueno, se utiliza ahí como hiperpolarización porque su estado de reposo es de despolarización, ¿no? Entonces, ese es el proceso de modulación, más bien, aunque aquí está como generación, pero en realidad es el proceso de modulación de esa corriente oscura. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Supongo que sí. Entonces, se despolariza y la señal que va a salir de esa célula es hiperpolarización, ¿no? Acuérdense, su potencial de membrana de una neurona común y corriente es menos 70, menos 80, más o menos. En el caso de las células que no son neuronas, pero sí son células excitables, de los conos y bastones, su potencial de membrana es menos 40. Entonces, al cerrarse el canal de sodio, se hiperpolariza, por tanto, la señal hiperpolarizante significa que de menos 40 ha ido a menos 50, menos 60, menos 70, se ha hiperpolarizado. Y esa es la señal que se va a transmitir a través de lo que vamos a ver después. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un poquito qué hacen cada uno de las células de la retina. Tienen aquí los fotorreceptores, que ya les he explicado bien cómo funcionan. Tiene aquí los conos y bastones, están distribuidos así, como ya les he mostrado, dependiendo en qué parte de la retina va a haber más de unos que otros. Pero aquí hablando así, genéricamente, tenemos los fotorreceptores, luego tenemos las células
horizontales que están en medio de las células bipolares, fotorreceptores, células bipolares, ¿ok? Aquí está. Y células ganglionares, ese es el eje central. Ahí entran las células horizontales, les decía aquí, que se transmiten o comunican horizontalmente entre conos y bastones y hacen también sinapsis con las células horizontales. Entonces llevan la señal de los conos y bastones hacia las células bipolares. O sea, lo que hacen ahí es, por decirlo así, de una manera de decirlo es, modulan un poco la señal que se está transmitiendo de los conos y bastones hacia la célula bipolar. Luego tiene células bipolares, ¿no? Que bueno, llevan toda la señal de los conos y bastones y de las células horizontales hacia las células ganglionares. O sea, esta señal procesada pasa y llega aquí a las células ganglionares, en esta señal aquí, como ven ustedes, y a las células ganglionares ya se van a llevar hacia el cerebro la señal ya, digamos, preprocesada, ¿no? Entonces llega la luz aquí, se absorbe aquí en las células las pigmentarias, se estimulan los conos y bastones, etc. Se produce la transducción y luego todo el proceso, esa señal se procesa en la primera sinapsis, luego se vuelve a procesar entre la segunda sinapsis y ya se lleva por las células ganglionares la señal procesada hasta el cerebro. Entonces, en la retina hay un primer procesamiento de la señal luminosa. No solo la transducción, sino se procesa ya la señal. ¿Ok? Las células amacrinas transmiten en dos sentidos, de las células bipolares a las ganglionares y de los axones bipolares a las dendritas ganglionares o bueno, en los dos sentidos, más bien, ¿no? De células bipolares, que son estas, hasta las ganglionares, y van al revés de axones bipolares hacia las dendritas ganglionares o hacia las amácrinas, ¿no? No sé si se alcanza a ver aquí, bueno, sí, por ejemplo aquí. Esta es una célula amácrina, ¿no? Que puede transmitir hacia las ganglionares, de las bipolares hacia las ganglionares, o también sus axones hacer sinapsis con otras células amácrinas. Ok, ese es un proceso bastante complejo aquí. Se ven las células amácrinas aquí, llevan sinapsis, pueden llevar señal también de las células ganglionares hacia la bipolar, o sea, por eso es en ambos sentidos, ¿no? De las células ganglionares hacia las bipolares, hacia aquí, o hacia las amácrinas también. Eso es lo que hacen las amácrinas. Y las células ganglionares ya llevan la señal directamente hasta los núcleos geniculados y a la corteza occipital, que ya lo vamos a ver después. Y esa es la señal final que llega allí para que se interprete, que llega a la corteza. Ok, entonces la retina tiene dos vías, dos sistemas visuales, más bien, más que dos vías, son dos sistemas visuales. Una es una vía visual nueva y rápida, que obviamente si se llama nueva es en términos evolutivos, ¿no? Significa que ha ido evolucionando nuestro sentido de la vista. Si ustedes piensan, desde los reptiles, pasando por los mamíferos inferiores, chimpancé, etc. Ninguno de ellos, de esas especies, ve como nosotros. Nosotros tenemos el sentido de la vista más evolucionado.
¿no? Entonces, por eso es las vías nuevas. Hay otras vías visuales antiguas que son, bueno, tienen una función más bien de alerta, más que de visión en sí, como le entendemos nosotros. Entonces, la vía visual nueva y rápida incluye la fobia y está formada básicamente por los conos, ¿no? Tiene conos, células bipolares, células ganglionares, células horizontales y, bueno, y las células horizontales que tienen ahí señales inhibidoras. ¿Okay? Esa es la vía visual nueva. Y la vía visual antigua o periférica es principalmente está compuesta, o quienes participan en esa vía son bastones y conos también, pero principalmente bastones, células bipolares, células máquinas y células ganglionares también. O sea, esa es una diferencia de las vías nuevas y antiguas, ¿no? Bueno, ese es el mismo cuadro de hace rato, más completo, para que vean más o menos la complejidad que tiene a ese nivel. Ok. Bueno, entonces ahora tenemos que entrar en otro concepto que se supone que ya lo saben, que es la inhibición lateral. Y un segundo concepto, y eso sí tomen nota, de lo que es el campo perceptivo. ¿Ok? Un campo perceptivo es, digamos, a ver, ¿cómo lo digo? Es el espacio desde donde se produce la transducción y llega a una célula. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hablar un ratito a los conos. Este cono, cuando llega la luz y se va a activar en este pequeño espacio. Entonces su campo perceptivo es este pequeño espacio. El bastón que está al lado va a tener otro espacio así, también pequeño, es propio de él mismo, digamos, del mismo bastón. Entonces cuando llega la luz aquí, va a estimular, solo esta parte está estimulando el campo perceptivo de ese cono. Pero puede llegar la luz y estimular a varios conos y a varios bastones, y va a estimular a cada uno su bastón, su campo visual, ¿no? Están estimulados todos. Si vemos en este circuito, vamos a seguir esta célula ganglionar. Está conectada con esta célula bipolar y con esta otra célula bipolar, y a su vez esta célula bipolar está conectada con otras cosas. A ver, para ir en orden mejor. Tomaremos esta célula bipolar que ustedes están viendo aquí, y está conectada con este cono y con este bastón y con este cono. Entonces, el campo receptivo de esta célula bipolar está dado por el campo receptivo del cono más el campo receptivo del bastón, todo esto. ¿Ok? Si tomamos de esta otra célula bipolar, tendríamos su campo receptivo de esta célula bipolar está formado por el campo receptivo de este bastón, más este otro bastón, más este otro bastón. Sí, esos tres, ¿no? Todo es un campo receptivo, digamos, un poco más grande porque hay tres bastones. ¿Ok? Ahora, si tomamos el campo receptivo de una célula ganglionar, digamos de esta del medio, que está conectada con estas dos células bipolares, no más incluso, está conectada con dos células bipolares y con esta otra célula bipolar. Entonces, esta célula ganglionar va a ser activada cuando llegue la luz al campo receptivo de este cono, de este bastón, de este cono, o de este otro bastón, o de este otro bastón, o de este otro cono. Entonces, el campo receptivo de esta célula ganglionar sería todo el campo, la suma de los campos receptivos de todos estos receptores.
¿Entiende? En este otro caso, esta célula ganglionar, su campo receptivo sería solamente de los conos. Entonces, justamente esto es lo que, digamos, esta es la vía visual nueva que está formada principalmente de conos. Esta es la vía nueva, con un campo receptivo bastante, digamos, lo que procesa es más precisión. No es muy sensible porque su campo receptivo es corto, digamos, de esta célula ganglionar solamente tiene el campo receptivo de 2 conos, ¿no? En cambio, esta otra tiene un campo receptivo mucho más grande que el de varios conos y bastones. O sea que esta célula ganglionar es mucho más sensible que esta otra. ¿Ok? Pero esta, como es pequeño, tiene más precisión en la visión. Eso vamos a ver después, les voy a explicar un poco más adelante. Entonces, todo esto viene a ser lo que estoy viendo aquí, lo que le estoy mostrando acá. Toda esta área está formada por conos y bastones y aquí en medio, bueno, también otros conos, ¿no? Entonces, todos estos conos confluyen en una sola célula. Digamos que aquí sería una célula ganglionar, como dice aquí, una célula ganglionar que está conectada con todos estos. Entonces, el campo receptivo de cada uno de los conos es este pequeñito, ¿no? Pero el campo receptivo de la célula ganglionar es todo este espacio grande. ¿Ok? Entonces, así está, así se le entiende a la retina y así está organizada. Entonces, tiene campos visuales en los que tiene una parte central y una parte periférica. Cuando ustedes ven aquí al lado, esta representación es así. Entonces, se llama encendido apagado, ¿no? En este caso, por ejemplo, tendríamos en esta retina, tienen área central encendida, pero área periférica apagada. Y es así desde el punto de vista fisiológico, funcional, se las clasifica así. En este otro caso, aquí más a la derecha, tienen al revés, centro apagado y periferia encendida. ¿Qué significa eso? Que cuando llega la luz a uno u otro, su efecto va a ser ese, justamente. En este caso, por ejemplo, cuando se pone una luz en el centro, está estimulando lo que es centro on. Entonces, la célula ganglionar que es centro on estaba en reposo y cuando llega la luz, aumenta su frecuencia de disparo, ¿no? En cambio, si hacemos lo mismo, ponemos luz en ese centro, o sea, le estamos poniendo aquí en este puntito, ¿no ve? Pero en este otro tipo de célula ganglionar que es al revés, que es centro off, entonces estaba disparando normalmente cuando se le da la luz, si se estimula al centro, más bien va a disminuirse, se apaga. Por eso centro on o periferia on, centro on o centro encendido, centro apagado. Aquí, ustedes ven, es al revés. La luz estaba en la periferia, pero como sabemos que en este caso es centro encendido, pero periferia apagada, cuando damos luz aquí, la señal se apaga, disminuye. En cambio, en este otro tipo, más bien es periferia on, o encendido, cuando llega la luz, más bien se enciende. Si iluminamos en toda el área completa, va a ser la respuesta va a ser mucho mayor. Y en esta otra, la respuesta, si iluminamos todo, va a ser mucho más fuerte y se apaga totalmente, ¿no? Y lo mismo aquí, si iluminamos a todo, aquí en la periferia, el apagado va a ser mayor. Y en cambio, en este caso, si iluminamos a toda la periferia, el encendido de la periferia va a ser mucho mayor. Y si iluminamos a todo, adentro y afuera, al centro y afuera, no va a cambiar mucho, ¿no? En un caso y en el otro caso. ¿Ok? Bueno, esa es la organización funcional de la retina. Está así. Y esos son campos receptores de las células ganglionares, básicamente. ¿Ok? Aquí está lo mismo para que quede más. Campo receptivo de un cono
que en el caso de los conos, la comunicación es casi 1 a 1, una célula ganglionar para un cono. Entonces, su campo receptivo de esta célula ganglionar es así pequeñito. En cambio, en la periferia, la conexión es una ganglionar para varios conos y bastones. Entonces, su campo receptor es así amplio, grande. Entonces, ¿qué significa eso? Que si llega una luz, un rayo de luz, un hito, y estímulo llega al campo receptor aquí, entonces esta célula ganglionar va a percibir, o sea que su sensibilidad es grande, muy grande. En cambio, esta llega ese rayo de luz, pero se pasa por un lado, no la percibe, no es sensible. Sin embargo, cuando llega la luz y estimula estas, como es 1 a 1, si llega, por ejemplo, con el receptor grande, si la luz llega aquí, al primer cono, al de más arriba, o si llega al último, va a ser, la respuesta va a ser igual, es muy sensible, pero no va a poder precisar exactamente dónde se ha iluminado, si ha sido la primera o la última, ha sido igual. Si llega al medio, también. En cambio, en este caso, llega aquí y tiene toda la precisión máxima de que sabe el cerebro, ¿no? Sabe exactamente a qué parte se ha estimulado. Entonces, esta área del campo receptor aquí, cuando es 1 a 1 de la célula ganglionar con el receptor, es de alta precisión. Por eso nuestra visión en la fobia es de alta precisión, por eso podemos leer, hacer todo lo que hacemos, vemos muy bien. En cambio, esta otra no tiene la precisión suficiente, sí, para lo que podemos hacer, pero no tan precisa como la otra. Sin embargo, es muchísimo más sensible. Este es un campo receptivo alto, grande. ¿Está claro el concepto de campo receptivo? Aquí hay los campos receptores, ¿no? Son campos receptivo on, o encendido, centro encendido y centro apagado, ¿no? Son los dos tipos. ¿Ok? Bueno, ahí vamos a quedar, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Vayan a sonar el fin de semana y reestudiar y entiendan lo que está, cómo funciona su ojo. ¿Alguna pregunta? Irineo, ¿ya no estás, Irineo? Irineo se fue, doctor. ¿Ah, sí? Debe tener casi, supongo. Ya. Es lo único que respondía. Ya, gracias. ¿Quién habló? No me acuerdo. Bueno, hasta ahí quedamos, chicos. Si no hay más preguntas, nos vemos el lunes a la misma hora. Ahora vayan a clases, a lo que tengan que hacer. Nos vemos el lunes. ¿Ok? Listo. Gracias, doctor. Que tenga buen fin de semana. Doctor, hasta lunes. Igualmente a ustedes también, que tengan buen fin de semana. Aprovechenlo. Gracias, doctor. Chao, nos vemos. Que les vaya bien.